Bueno, la primera clase de filosofía en este segundo periodo inicia con un agradecimiento muy grande a ustedes, chicos, por su puntualidad en el envío de trabajos. De manera a todos lograron enviar la actividad bimestral. Esas notas ya aparecerán en la plataforma de control académico del colegio la próxima semana. Entonces, yo estoy muy contento porque pude escuchar el audio que ustedes me enviaron. Contándome la importancia de la filosofía y por qué tenemos que desarrollar este tipo de pensamiento. Eh, y obviamente escuchar sus voces, en ese momento vernos cara a cara, es muy válido porque es un espacio pues para eso, en medio de la cuarentena, del estar en casa con todo lo que eso implica. Tenemos que también recordar la importancia de podernos ver de vez en cuando, de poder hacer cosas. Por eso les recuerdo, chicos, las normas de la clase que no solamente aplican para filosofía, sino para todas, ¿no? Prender la cámara, estar en buena disposición, estar con toda la actitud, tener su cuaderno listo para tomar apuntes, estar listos para poder comenzar este segundo periodo, ¿listo? Hoy comenzamos entonces el segundo periodo académico y yo les voy a compartir el mapa que ustedes van a tener en un momento también en la plataforma, el mapa de este segundo periodo académico para el grado noveno. Entonces les voy a pedir que en su cuaderno pongan allí, mientras estamos hablando, segundo periodo en un espacio, que lo marquen ahí, diferencien que ya comenzamos el segundo periodo y que también intenten transcribir las competencias que estoy seleccionando aquí en este momento. Son estas que están aquí en la parte izquierda de la presentación. Las del nivel básico, que son 2, y las del nivel superior, que es 1. ¿Listo? Entonces, la primera competencia dice: conoce las distintas disciplinas filosóficas y el papel de aquel que asume la tarea de filosofar. Ya vimos la introducción en la filosofía, paso del mito a logos. Entonces, ahora vamos a ver las diferentes disciplinas y los problemas a los que ella responde. Y la segunda competencia básica es: analiza la función de la lógica como ciencia propia del ejercicio filosófico. Recordarán que ya en el primer periodo, la semana antes de evaluaciones, yo les había propuesto una actividad de lectura sobre la lógica. Y la clase de hoy, de hecho, tiene que ver con la lógica formal. ¿Listo? Y el desempeño o la competencia alta o superior es: explico el papel propio del filósofo y su relación con el contexto propio de la antigüedad. Porque vamos a ver la filosofía antigua. Ya vimos la introducción de la filosofía, cómo comenzó el hombre a pensar de manera distinta, pero es necesario que comencemos ahora a hablar de la filosofía antigua. Por eso es que en este cuadro que ustedes están viendo acá con este señor que está pensando, aparecen los temas, ¿no? Lógica, la ciencia que estructura el pensamiento. ¿Qué es el filósofo? Vamos a hablar del antidogmatismo, la problematización de la realidad, y ahí vamos a ver los problemas de la filosofía, los filósofos presocráticos, el modelo de filósofo de los cínicos también, de los estoicos, de los epicúreos, y finalmente Sócrates, Platón y Aristóteles. Esos son los temas que vamos a ver en este punto del nivel superior y de estos niveles. Y acá, problemas y disciplinas filosóficas, la filosofía teórica y la filosofía práctica. ¿Cómo vamos a evaluar estas competencias, estas actividades? Entonces, ustedes tienen que manejar conceptos, operaciones y principios lógicos. Hoy comenzamos con la clase de lógica. Participar activamente en control de lectura, historia de la filosofía de Julián Marías, que haremos mucho después. Presentar en forma completa una síntesis de la historia de la filosofía antigua y elaborar un texto descriptivo sobre la función del filósofo tras diversas presentaciones. Esto es el contenido del mapa que ustedes deben tener en cuenta. En su cuaderno que debe aparecer pilas: segundo periodo, título allí bien chévere, ustedes lo decoran, lo arreglan, y deben estar escritas estas competencias en su cuaderno. ¿Por qué? Porque en determinado momento, cuando en clase estemos hablando y usted quiera ubicarse, diga, ¿esto de qué tema es? ¿A qué pertenece? ¿Qué competencia estoy desarrollando? Debe estar muy clara en sus apuntes. ¿Listo? Repito, las competencias: primero, conocer las disciplinas filosóficas, analizar la lógica y finalmente explica la función de un filósofo, ustedes como parte de la filosofía, como filósofos en potencia, y el contexto propio de la filosofía antigua. Ojo, porque esta diapositiva yo la voy a subir a la plataforma de Moodle. Todavía no la he subido. Después del espacio que dice segundo periodo de Moodle, va a aparecer esta misma diapositiva puesta allí para que tú puedas trabajarla y terminar de copiarla. ¿Listo? Yo sé que muchos de ustedes ya la están copiando y agradezco ese juicio. Voy a dejarla abierta un momento mientras ustedes están trabajando este espacio. ¿Listo? Yo les había, ahí siguen viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí.
¿No? ¿No la están viendo? Ah, perdón, me salí un momento, discúlpenme. Espérenme, me vuelvo. A ver. Ahora sí, qué pena con ustedes, muchachos. Ustedes sigan viendo la diapositiva. Bueno, muchachos, dígame. Profe, cuando la vayas a subir a la página del colegio, ¿no la puedo imprimir y pegarla en el cuadro? Claro, sí, claro, Carlitos. O sea, ahí hay diferentes formas en las que ustedes también gestionan su virtualidad. Pueden copiarla de una vez, como lo están haciendo varios de ustedes, o pueden esperar un momento y copiarla cuando ya la subo. Yo apenas acabe la clase, la subo ahí como etiqueta con la imagen, pero pues yo la dejo abierta porque yo sé que varios de ustedes la están trabajando y eso me parece válido, ¿listo? Tengan en cuenta, chicos, que vamos a comenzar hoy todo lo que tiene que ver con el tema de la lógica formal como una disciplina dentro de la filosofía. ¿Listo? Entonces, cuando terminen de copiar ahí las competencias, el título para la clase de hoy es ¿qué es esto de la lógica? Lógica. Y hay que diferenciar la lógica formal de la lógica informal. Y eso lo vamos a ver ahorita brevemente. ¿Listo? Entonces, ahí veo a Jorgito muy juicioso copiándola muy bien, por eso voy a dejar 2 minuticos, 3 minuticos más para que acaben de copiarla y seguimos trabajando este espacio. ¿Listo? Recordarles mientras están copiando ahí que el texto que vamos a leer en inicio se llama El descubrimiento de Harry. Entonces, ese texto ya está subido allí, ahorita la vamos a ver en la plataforma, ya no como actividad del primer periodo, sino como actividad del segundo periodo. Yo les había dicho en la evaluación que no esperaba que durante las evaluaciones ya lo estuvieran leyendo. Por eso no voy a tomar la fecha que había propuesto en principio, que era para el próximo jueves, sino que vamos a dar más o menos unas 3 semanas para que tú leas con calma ese texto que es un cuento fácil de leer, que tiene un contexto filosófico y que tiene que ver mucho con la lógica. Ahí sigue viendo la diapositiva. ¿Sí? Listo. Voy a intentar entrar acá por otro lado. Uy, sí, para esto. Bueno, muchachos. Manito arriba cuando ya lo acaben de copiar. Bueno, muchachos, entonces el título de la clase de hoy es Lógica y la primera actividad se titula Lectura del descubrimiento de Harry. Ya la tienen subida en su plataforma de Moodle. Yo quisiera simplemente explicarles en qué consiste esta actividad, ¿listo? La actividad es para el 7 de mayo. O sea, tenemos 3 semanas aproximadamente para ir leyendo de manera tranquila, pausada, los capítulos de este libro. ¿Por qué? Porque es una lectura que implicaría, por ejemplo, que los jueves ustedes le dedicaran, donde tienen clase de filosofía, más tiempo a leer ese texto. No quiere decir que solamente lo lean los jueves, también pueden leerlo los fines de semana, ir despacio, cada noche un capitulito. Recuerden que este espacio de virtualidad, chicos, es para la autogestión del conocimiento. Ustedes tienen que organizarse en su tiempo para cumplir las diferentes actividades. ¿Por qué les propongo este libro, El descubrimiento de Harry? Porque hace parte de un ciclo que se llama Filosofía para Niños, es decir, son lecturas muy fáciles de entender, que no tienen
tienen ninguna profundidad teórica, léxica muy fuerte y que ustedes pueden de pronto asociar a lo que pasa en el contexto del colegio. De hecho, es la historia de un estudiante de un colegio que un día comienza a hacer observaciones atípicas, es decir, fuera de lo que comúnmente vemos los jóvenes a su edad, y comienza a descubrir cosas. Y la pregunta fundamental es, ¿qué es lo que descubre Harry? Entonces, aquí yo voy leyéndoles lo que dice el Moodle mientras ustedes acaban de copiar allí. En la plataforma aparece esta descripción que ahorita vamos a ver también, pero es simplemente la tarea o la actividad que se llama lectura del descubrimiento de Harry. Para comenzar el presente periodo académico desde la virtualidad, les propongo acercarnos a la lectura de este corto texto escrito por Matthew Lipman y enmarcado en el ámbito de la filosofía para niños. Cabe resaltar que este texto es una historia sencilla y divertida, pero con un profundo trasfondo filosófico que debemos descubrir poco a poco. En este texto, el primero de una serie de 5 historias que están conectadas entre sí, el autor nos presenta aquello que Harry está buscando desde el principio y lo que va a encontrar a medida que la historia se desarrolla, y que no es otra cosa más que un lenguaje en el cual puede expresar lo que piensa sin caer en los errores y ambigüedades del lenguaje ordinario. Ese lenguaje es el de las proposiciones categóricas. Recuerden, ustedes están manejando el glosario, hay palabras nuevas de lo que estamos leyendo. Una ambigüedad es la imposibilidad de tener una certeza. Puede ser una cosa que entendemos de varias maneras, no solamente de dos, de varias maneras distintas, ¿no? Y las proposiciones categóricas son esos juicios que uno hace cuando cree tener una verdad. Si yo digo el día está soleado, y eso ya es de una manera contundente, o sea, no hay cabida a la duda, esa es una proposición categórica. Si tú te miras en un espejo y dices qué bello soy, qué linda soy, eso es una proposición, es un juicio que se hace al unir varios conceptos, ¿no? Entonces, Harry busca eso, busca preguntarse qué es la verdad y cuáles son las proposiciones categóricas válidas. Por ello, te invito a realizar la lectura de la totalidad del libro, que me permito adjuntar en su versión de PDF y que debe finalizar de leer hasta el próximo 7 de mayo, fecha en la que realizaremos el control de lectura de todo el libro. Entonces, no solamente se trata de leer, ojalá tomen apuntes en su cuaderno de lo que le llama la atención, alguna frase, alguna idea, ¿cierto? Pero la idea es que de aquí al 7 de mayo, el único trabajo que tenemos que hacer sobre este texto es leer. Obviamente, en las clases que estaremos de aquí al 7 de mayo, seguiremos hablando de la lógica formal y pues seguiremos profundizando un poco, asociando lo que estamos viendo en clase con el contenido del libro. ¿Listo? Yo vi que ya muchos terminaron de copiar allí la competencia, entonces voy a compartir la tarea del Moodle que estoy leyendo para que todos estemos en el mismo cuento. Aquí, perdón, aquí está. Aquí aparece entonces el Moodle, periodo 2. Aquí abajo va a aparecer entonces, después de periodo 2, esa misma diapositiva. Y aquí pongo yo entonces la actividad que estoy leyendo, de la que estoy hablando. Listo, ya hemos leído todo este espacio. Entonces aquí dice, les recuerdo la importancia que tiene la lectura dentro de la formación del pensamiento. Por ello es necesario que a medida que vaya leyendo cada capítulo, anote la idea central, la anécdota que más te llama la atención en la narrativa, o vayas haciendo una especie de síntesis que es una cosa personal, ¿cierto? Pero que luego ustedes van a usar en el taller que presentaremos dentro del control de lectura el 7 de mayo. Es decir, el 7 de mayo yo les voy a, en la clase del 7 de mayo, les voy a explicar cómo va a ser ese taller que haremos ese mismo día. O sea, para ese taller si no tenemos más espacio, sino que ese mismo día tú demostrarás si leíste o no leíste. Por ahora, sigue la lectura, quiero dejarles estas preguntas que pueden ir resolviendo en sus apuntes si así lo desean, a medida que vayan avanzando en el acercamiento del texto. Estas preguntas, varias de estas preguntas van a ser de alguna manera usadas en el taller, así que deben ir quedando claras. Están en el Moodle, no hay que copiarlas ahorita, más adelante ustedes van desarrollándolas, ¿listo? Primera pregunta, ¿qué es un silogismo? Entonces, ahí hoy también explicaré algo sobre la lógica aristotélica y lo que él hablaba de un silogismo. Segunda pregunta, ¿por qué Tony dice que todos los ingenieros tienen facilidad para las matemáticas? Tercera pregunta, ¿cuál es la razón por la cual Harry quiere saber la utilidad de ningún y todos? Cuarto, cuando leamos el texto entenderemos qué quiere decir eso de ningún y todos, ¿no? Cuarto, ¿por qué según el texto cuando queremos decir sí no nos referimos al mismo tiempo a todo? ¿Cuál es el descubrimiento que hace Harry? ¿Qué es una proposición categórica? ¿Podemos considerar que el descubrimiento que hace Harry tiene un valor con algo abstracto?
tiene relación, tiene que ver con algo abstracto, y finalmente, ¿por qué debemos plantearnos preguntas profundas para elaborar nuestro pensamiento? Entonces, yo espero, muchachos, que podamos leer con juicio. Aquí están ustedes como participantes. ¿Ustedes qué hacen? Simplemente le dan un clic allí al PDF que está adjunto en la tarea. Allí les descarga ese PDF. En ese momento voy a dejar de compartir acá la página. Ahí están viendo el PDF que está abriendo, ¿cierto? Entonces, allí va a abrir este PDF que tiene 74 páginas que tenemos que leer capítulo por capítulo. Los capítulos yo les había mostrado que tienen 2, 3 páginas nada más, algunos de ellos. Pues podemos ir leyendo de a 2, de a 3 capítulos diarios, poco a poco, para que terminemos la lectura de este libro que se llama El descubrimiento de Harry. ¿Listo, muchachos? ¿Clara la actividad que está en el Moodle? ¿O hay alguna pregunta o duda o inquietud? Su trabajo es simplemente leer. Ir organizando su tiempo para leer. Si tú quieres leer solamente los jueves que tenemos clase de filosofía, listo, participas en la clase y luego te tomas 2, 3 horas de lectura. Yo sé que en una semana tú te lees ese libro porque fuera de ser fácil de leer, pues también es interesante en la historia. Ojalá que logre atrapar la historia de Harry y sus amigos, ¿listo? Sí les voy a pedir, y esto es una recomendación muy personal, vayan aumentando el glosario de su cuaderno. Recuerden que el glosario tiene el principio de poder ampliar nuestro léxico, que es lo que necesitamos después para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, hoy, en la clase de hoy, ya que estamos los 17, conmigo 18, yo quisiera que pusieran un título grande en su cuaderno que es Lógica Formal. ¿Qué es eso de la lógica formal? Yo voy a ir acá mostrándoles este documento de Word que estoy preparando acá, que también se los voy a subir como parte de eso, y voy a ir asociando lo que voy diciendo, ustedes van tomando apuntes de la lógica formal. Primera pregunta que yo quiero plantearles, para ustedes chicos, ¿qué es pensar con lógica? ¿Qué implica que nosotros seamos seres lógicos? Más aún, los seres humanos somos los únicos seres vivientes que tenemos o que desarrollamos mejor la lógica. Esas preguntas son retóricas, ustedes las van pensando allí, porque a mí me causa mucha curiosidad, por ejemplo, pensar en esta época, en esta posmodernidad, en la cuarta revolución tecnológica, que hay historias que ya nos hablan, por ejemplo, de una lógica o de un pensamiento racional, por qué no decirlo, en todo lo que es la realidad artificial. Quisiera que viéramos simplemente la introducción de este corto video que les voy a presentar acá. Este corto video es como pensar en esas preguntas que estoy planteando. ¿Será que los seres humanos somos los únicos que hemos desarrollado o que desarrollamos la lógica? Entonces les voy a compartir un momento este espacio, ojalá lo puedan ver. Hay una cosa que se llama inteligencia artificial. Bueno, vamos a ver si descarga. Pues no se los quise compartir, sino que lo viéramos acá. Profesor, yo el video un poquito Sí, va como trabado. Te adelanta un momento. Empieza a saltarse como a 6 segundos y las imágenes cambian. No. se va teletransportando. Sí. Pensemos, ¿me escucha? Estaba viendo el video, ¿cierto? Pensemos por un momento, chicos, la disposición que tenía, por ejemplo, esta situación, ¿no? Un ajedrecista reconocido, uno de los más grandes pensadores del ajedrez, ¿cierto? Que se enfrentó ante una máquina. Y esta máquina lo venció, o no, mejor dicho, él no pudo vencer la máquina. Y va la pregunta, ¿seremos los seres humanos los únicos que tenemos un pensamiento lógico? ¿Qué es eso de la lógica? ¿Por qué? Porque obviamente lo que nos hace humanos a nosotros es la capacidad de pensar por nosotros mismos, de usar la razón.
siempre han escuchado que lo que nos diferencia de los animales es esa capacidad, ¿cierto? Pero la pregunta fundamental es, oiga, ¿realmente nosotros somos los únicos que podemos desarrollar el pensamiento lógico? ¿Qué es la lógica? Entonces vamos a tomar una definición que yo les voy a leer. No es la única definición, porque los mismos lógicos, los mismos estudiosos que estudian el pensamiento desde la filosofía, desde la matemática, desde la ciencia, no se han puesto de acuerdo. Pero tenemos que pensar en una definición, unificar una definición. Ustedes pueden buscar en diccionarios muchas definiciones sobre lógica. Entonces, dice Aristóteles que la lógica es la disciplina del pensar correcto. Entonces, yo aquí voy anotando eso para que ustedes también lo vayan a tener en cuenta en sus apuntes. Es la disciplina del pensar correcto. Es la rectora de nuestras ideas. ¿Qué quiere decir? Es la que manda en nuestro pensamiento, ¿cierto? Es la disciplina del conocimiento que permite conocer el pensamiento. Es muy diferente entender que pensamos, y ya lo hacemos de manera natural, a entender de qué manera estamos pensando. El primero en hablar de esto, de este término de lógica, fue el filósofo Aristóteles, que veremos en la filosofía antigua, y que hablaba de un atributo de la razón. La lógica es algo que posee nuestra razón, que es una herramienta para poder pensar. Es decir, que no todos desarrollamos en el mismo nivel, en la misma dimensión, la lógica. De hecho, hay muchos tipos de razonamientos que tenemos que descubrir. Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes tienen mayor capacidad para la matemática, luego han desarrollado más la lógica matemática. El razonamiento matemático se estudia también en la filosofía porque es estudiar todo ese sistema lógico para entender el mundo numérico, el mundo categórico. Pero otros dirán, no, a mí no me gusta eso, sino la poesía. Y ese es otro tipo de razonamiento, el razonamiento poético y la lógica de la poesía y cómo entender una metáfora o una figura retórica. O, ¿por qué no la lógica científica? Hay muchos tipos de lógicas que tenemos que interpretar, pero lo más importante, y aquí lo pongo yo en negrita, es que Aristóteles decía que la lógica es la ciencia que nos lleva de una verdad a otra verdad. Es decir, nos lleva de verdad en verdad para entender esa importancia de conocer este término que se llama la verdad. ¿Qué es la verdad? Si nosotros no hacemos un alto para determinar si esos juicios que hacemos en la cotidianidad son válidos, es muy difícil llegar a tener un pensamiento lógico. Y aquí yo quiero dejarlos con este subtítulo, puede ser, que es la primera herramienta que Aristóteles hizo, que es el silogismo. ¿Qué es un silogismo? Un silogismo es la unión de dos proposiciones que nos llevan a sacar una conclusión. Recuerden que tenemos ya la diferencia entre concepto, juicio y raciocinio. Concepto es decir, por ejemplo, vida. Entiendo que es la vida, ¿cierto? Soy un ser viviente. Juicio es afirmar algo sobre el concepto y raciocinio es unir varios juicios para sacar una realidad. Entonces, aquí tenemos dos premisas que nos permiten sacar una conclusión. Entonces, ese es el silogismo, llegar a una conclusión. Y el más famoso, y con eso yo quiero terminar la clase de hoy para no tener mucho más profundidad de conceptos teóricos y después llevar esto a la práctica más adelante, es ese silogismo que Aristóteles propuso, donde nos hablaba de un señor Sócrates. Y el silogismo tenía las siguientes partes. Entonces, proposición o premisa 1, decía Aristóteles como ejemplo, todos los hombres piensan. Ese es el juicio, la proposición, la premisa 1. Premisa 2, Sócrates es hombre. Y la conclusión a la que podía llegar, si unimos esos dos juicios, esas dos premisas, entonces es que si todos los hombres piensan y Sócrates es hombre, yo concluyo entonces que Sócrates también piensa. ¿Sí me hago entender? De dos juicios que yo uní, estoy sacando una conclusión.
Y esa es la manera más sencilla de entender lo que es un silogismo, pero los silogismos se pueden complicar porque hay muchas cosas que tenemos que entender de la estructura o de la forma en la que se hacen sistemas lógicos en nuestra cabeza. Nosotros no podemos llegar a conclusiones tan fáciles en un momento cotidiano que requiere un pensamiento rápido, un pensamiento inmediatista, ¿cierto? Por ejemplo, yo sé que a muchos de nosotros nos ha tocado hacer un esfuerzo grandísimo para entender cuál es la verdad sobre la cuarentena, y por poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces, yo tengo muchos juicios en mi cabeza sobre la cuarentena, sobre el COVID-19, sobre cuidarnos, sobre el confinamiento, el distanciamiento social, pero no nos hemos puesto a revisar qué validez tiene esos juicios que yo estoy sacando frente a la verdad. Realmente yo puedo entender una verdad lógica. Y eso es lo que yo quiero proponerles para que ustedes comiencen a tomar en cuenta en el descubrimiento de Harry. En ese texto del descubrimiento de Harry, chicos, todo esto que estoy hablando yo se presenta no de esta manera, no voy a hablar de Aristóteles ni de la definición de lógica, pero sí de silogismo, sino va hablando de cómo se va descubriendo la verdad, chicos. Entonces, yo quisiera dejarlos con esa idea, muchachos. La tarea como tal ustedes ya la tienen allí para estas 3 semanas y es pónganse a leer de manera metódica, pausada, tomando apuntes, el descubrimiento de Harry. Pónganse a hacer ese acercamiento con todos esos conceptos filosóficos. Su trabajo para hoy entonces es que ahorita apaguen la pantalla y de una vez si quieren comiencen a leer 1, 2, 3, 4, 5 capítulos. Ojalá, repito, que se dejen atrapar por la lectura. Yo sé que hay más actividades, que hay más cosas a través de ese segundo periodo, pero ahí viene la invitación para que ustedes entiendan que se trata de un momento de autogestión, de autorresponsabilidad, de organizarme para poder cumplir. Soñaría, chicos, que de aquí al 6 de mayo, 5 de mayo, ustedes no comiencen a leer el libro, sino que comiencen a leerlo desde hoy, para que organicen su tiempo, ¿listo? Y si ya acabamos antes del 7 de mayo, genial, porque entonces ya podremos entender mucho mejor las demás clases que tienen que ver con la lógica. Hoy apenas hicimos una pequeña introducción, definimos qué es la lógica de manera general, ¿cierto? Y entendimos qué es un silogismo, ¿vale? Luego les voy a pedir entonces, chicos, que ustedes tengan muy presente esto que vamos a hacer acá. A ver si puedo yo activarles el micrófono. Listo. Listo. ¿Puedes activar el micrófono alguno? Gracias. Muy bien. Dana, ¿cómo estás, Catalina? Bien. Catalina, con tus palabras, entonces, ¿qué es la lógica? Como la capacidad de que cada ser humano adquiere para, no sé, sacar conclusiones racionales, quizá. Ok. No solamente los seres humanos podemos hablar de un desarrollo lógico, y no todos los seres humanos, Catalina, desarrollan la lógica de la misma manera. Entonces hay que entender que hay muchos sistemas lógicos operando en tu cabeza que dependen no solamente de la formación que hayas tenido académica en el colegio, en la escuela, sino también, por ejemplo, de las situaciones afectivas, emocionales que tú vivas. O sea, una persona, por ejemplo, puede entender la verdad sobre la vida de una manera más clara muchas veces cuando ha tenido experiencias que los han llevado a preguntarse sobre qué es la vida, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, tú puedes definir y sacar una conclusión de la amistad que no requiere un diccionario o un concepto elaborado o una clase sobre amistad, sino de muchas experiencias que nos han llevado a la amistad. Si yo les preguntara a ustedes qué opinan sobre la cuarentena, yo sé que cada uno tiene una definición distinta de cuarentena. Uno me dirá, ay, es un espacio chévere para estar en familia. Otro me dirá, no, esto es un castigo, esto es una tortura porque es que no nos llevamos bien en casa. Y eso depende mucho de la lógica que ustedes han construido, de los sistemas lógicos que están construyendo. El ejemplo más claro es el que les decía yo sobre la lógica matemática. No todos gustan de la matemática. A no todos les gusta, por ejemplo, desarrollar problemas, cuantificar elementos. No todos. ¿Por qué? Porque de pronto han desarrollado de manera diferente, gracias a diversas experiencias, su lógica matemática. Pero todos tenemos que desarrollarla de alguna forma. La pregunta fundamental es cómo estamos desarrollando los distintos sistemas lógicos. María, ¿qué es para ti entonces un silogismo? Puedes ver tus apuntes, tranquila, sí. ¿Cómo podemos definir? Recuerden que fue puesto por Aristóteles. Él fue el primero que habló de la lógica y decía que la lógica, de hecho, era un gran instrumento. La palabra que él utilizaba en griego era organón. Organón es un gran instrumento de la razón, del pensamiento.
¿Qué es un silogismo, María? ¿Cómo entendiste tú esa definición de silogismo? Sí. ¿Puedo leer lo que escribí? Dale. ¿Sí? Okay. Son dos premisas que nos permiten llegar a una conclusión. Ok. Dos premisas, dos juicios de los cuales yo puedo concluir algo. Pero ¿qué pasa cuando uno de esos dos juicios no es verdadero? Es un error, es una falacia. Que mi conclusión de pronto, eso que yo admito como una verdad, puede estar errada. Y ahí la importancia de entender todo el sistema lógico de los silogismos, del concepto del juicio y del raciocinio, que no es una tarea fácil. Yo no lo voy a agotar con las terminologías, entender que es un juicio universal, que es un juicio particular, bueno, todo esto que es un juicio negativo, afirmativo, lo tenemos que revisar obviamente porque estamos hablando de lógica formal, sino entender cuál es la utilidad del silogismo. En tu vida cotidiana tú haces muchos silogismos. Por ejemplo, tú vas a la cocina y ves a tu mamá allá mientras cocina bailando y saltando de alegría, inmediatamente haces un juicio y dice, mi mamá está feliz, ¿cierto? Si unes ese juicio a otro juicio para sacar una conclusión, tenemos que revisar la validez de esos juicios, porque a veces podemos llegar a cometer errores que son lo que llamamos los prejuicios, que algunas veces formamos cuando no revisamos la validez o la profundidad de eso que estamos afirmando. ¿Listo, muchachos? Isabela, entonces, ¿cuál es la actividad para ustedes? ¿Qué es lo que tienen que hacer en casa? ¿Hasta qué fecha? No sé. 7 de mayo, no se les olvide, es la fecha límite. Ese día, en la clase del jueves 7 de mayo, yo haré la presentación del taller de lectura sobre el descubrimiento de Harry. Ya debe estar leído el libro. Ustedes van a desarrollar las actividades ese mismo día me envían el taller, ¿cierto? Si por alguna razón ya, ojalá Dios quiera, estemos allá en la del colegio, se acaba esto el 27 de abril y ya comienzan clases, no sé, es una posibilidad, ¿cierto? Entonces, ese día en clase, cuando tengamos clases esa semana, presentaremos el control de manera presencial. Pero si no, si seguimos en la virtualidad, que es lo más seguro, no sabemos, entonces lo haremos allí en casita y ustedes me enviarán como respuesta de tarea ese taller del descubrimiento de Harry. Bueno, muchachos, yo les agradezco su atención, su presencia, su disciplina. Les quiero animar, chicos, para que sigan con mucha fortaleza y unidad en casa. Yo sé que cada una de nuestras familias es distinta, que hay situaciones que a veces no entendemos y más a su edad. A veces hay cosas que no podemos a veces soportar, de hecho, pero tenemos que hacer un esfuerzo para una convivencia tranquila, armoniosa, para hablar. Y esta cuarentena, a mí, por ejemplo, me ha parecido un espacio muy bonito para dialogar en casa, que a veces nos cuesta mucho trabajo. Entonces yo los animo para que sigan con la esperanza de podernos encontrar muy pronto, trabajando con juicio. Gracias por su atención. Todos asistieron a la clase, eso me alegra mucho. Que pasen un excelente día, muchachos. Dios los bendiga. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe.